completo, así que pues vamos a escucharlo desde el inicio para poder grabar. Bueno, pues nuevamente buenos días. Les decía que estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y pues sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Esta es la número 4 ya y poco a poco vamos terminando este periodo. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen inicio de día martes y bueno, siempre con el entusiasmo para seguir la clase y aprender algo nuevo y bueno, ¿por qué no decir participar, verdad? Bueno, vamos a ver la agenda que tenemos para hoy. Pues estamos en la unidad 2 ya. Bien, aquí tenemos lo de la clase de hoy. Pues estamos en el tema de proporción y escala. Bueno, pues solo quiero dar ingreso a nuevos estudiantes que están solicitando acá. Muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos para hoy.
inicio, que ya lo hicimos, reflexión, que bueno, vamos a dedicar unos segunditos para eso, de manera que en esta semana estamos pues hablando del tema de la comunicación asertiva. Y precisamente, pues yo sé que en todas las clases o en la mayoría de clases está hablando de esto, pero aquí quisiera compartir con ustedes esto que dice pasos para una comunicación asertiva. Y menciona que el primer paso dice expresa cómo te sientes. Segundo paso, manifiesta lo que piensas. Tercero, di lo que quieres que suceda sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Bueno, creo que esos pasitos nos van a entender bastante. Bueno, pues ahí queda para reflexionar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más. Aquí tenemos a alguien más solicitando entrar. Bueno, creo que ya está. Ok, seguimos. El tema de hoy, pues es la unidad 1. Estamos iniciando la unidad 1 y el tema de la unidad es proporción y escala, que ya seguidamente les voy a detallar de qué se trata. Y pues el proyecto, lo que nos proyectamos en esta clase, ¿verdad? Es conocer sobre proporción, conocer más sobre proporción. Digo conocer más porque ya lo hemos visto en grados anteriores, específicamente en octavo. Para algunos será nuevo el tema. Y bueno, proporción y escala, que ya hablaremos de eso sí, nunca lo hemos hablado. Y la actividad en esta ocasión será de participar en el chat nuevamente. Así que solo quiero dar ingreso a otros estudiantes que están solicitando y continuamos. Bueno, ahí tenemos. Ok. Muy bien, seguimos. Entonces, pasando ya al tema. En la unidad 2, les decía, comenzamos con la percepción visual. Ese es el tema general. Luego, pues, el tema que les mencionaba en la agenda es lo que se va a desarrollar. Bueno, de este tema hemos hablado también bastante anteriormente. Bueno, para ser más específico, cada año iniciamos con estos temas y vemos diferentes aspectos, perdón, pero aquí pues solamente es para retomar y recordar la definición que dice la percepción visual es el hecho de percibir nuestro entorno con el sentido de la vista, un entorno en el que hay toda clase de formas, tamaños y colores. Percibir es algo más que ver, es ver y comprender, sobre todo para representar dicho entorno mediante el dibujo y la pintura. Pues bueno, en eso está orientado, ¿verdad? El tema. Percibir el entorno, fijarnos cómo son los objetos para poderlos dibujar o plasmar. Pues hablando artísticamente y pues como asignatura de plástica, en eso está orientado el tema, a conocer un poco y a experimentar también algo. Pero ¿qué más? Entonces ya hablando de los temas específicos, primero vamos a hablar de la proporción, el rostro humano y después de las escalas. Bueno, pues tenemos definiciones y las claves para dibujar en el rostro. Así que de proporción como definición dice la proporción es una relación medible y comparable entre cosas distintas o semejantes. Llamémosle proporción intrínseca. Cuando hablamos de, perdón, proporción extrínseca, cuando hablamos de comparación de cosas distintas o semejantes,
intrínseca, así como la relación de diferentes partes que pertenecen a un solo cuerpo, proporción intrínseca. O sea, partes que están dentro de un cuerpo, como lo es el rostro, por ejemplo. Bueno, luego hay algunas claves para el dibujo del rostro. Bueno, como ustedes lo pueden notar, pues en forma vertical las medidas están definidas de tal manera que la mitad de la cabeza pasa ligeramente por debajo de los ojos, el borde superior de las orejas coincide con las cejas y el inferior con la base de la nariz. De ahí que en forma horizontal el espacio entre un ojo y otro es igual a la longitud de uno de ellos y coincide con el ancho de la nariz, mientras que la boca tiene una longitud variable. Bueno, lo primero es algo así como la definición de proporción y lo segundo es ya algunas claves del dibujo en el rostro. Bueno, veamos. Tengo todavía aquí unos ingresando, le vamos a dar ingreso y continuamos. Muy bien. Seguimos. Bien, jóvenes, vamos a ver así ejemplos de eso que acabamos de decir. Esas claves, esas referencias para hacer un dibujo en el rostro. Bueno, pues de hecho, siempre el primer paso es hacer un óvalo, o bueno, hacer un trazado en forma de óvalo. Pero luego hay otras cosas que podemos mencionar, ¿verdad? Yo voy a hacer aquí un proceso de cómo hacer un dibujo, o sea, trazos. Esos trazos de referencia y esas claves las voy a ir mostrando acá y después lo vamos a comentar. Para empezar, lo primero que hacemos para dibujar un rostro es captar así de una forma general o sintetizada la forma o el contorno de la cabeza. Y pues se hace un trazo similar a esto, pero estos trazos de forma de óvalo o huevo, como le queremos decir, puede tener algunas variaciones. Hay formas de cabeza un poco redondadas, cuadradas, puntiagudas. Esta puede ser como la normal, ¿verdad? Pero bueno, entre un momento vamos a ver algunas variantes de eso. Y quiero continuar con los trazos. Teniendo el óvalo, se hace un trazo vertical para dividir el óvalo en dos partes iguales, izquierdo y derecho. Luego, pues, lo que les estaba diciendo, lo que se menciona ahí en la parte donde habla de las claves, es lo que estoy haciendo acá. Entonces, hacemos ese trazo, ¿verdad? Central, en forma vertical. Y dividimos en 4 partes iguales. Bueno, quiero aclarar que para dibujar el rostro humano no hay una clave o un procedimiento estandarizado. Los artistas pueden utilizar y han utilizado diferentes procedimientos. Hay artistas que no se basan en teorías o en demostraciones o ejemplos de otras personas, sino que crean su propio procedimiento, su propio método. Entonces, el que yo le estoy mostrando no es un procedimiento, ni es mío, pero tampoco es un procedimiento estandarizado. Ustedes pueden conocer o llegar a conocer otros, han visto ejemplos que son diferentes, pero lo importante es que al final las proporciones o las medidas de cada parte del rostro es lo que interesa ubicarlas bien donde tienen que ser. Bueno, aquí hemos dividido en 4 partes iguales en forma vertical. O sea, si recorremos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, tenemos 4 partes iguales. Pero pueden ser más. El dibujante puede utilizar más.
decía que los ojos quedan o van sobre la línea, sobre la mitad. Bueno, allá decía que la media altura del rostro pasa ligeramente por debajo de los ojos. Entonces ahí ubicamos la mitad. Y ya si hablamos de en forma horizontal, tenemos también pues una división de líneas. Observen que el primer trazo que hice o que se hizo está aquí, pero hay otras 4. Estas 4 líneas nos van a ayudar en forma horizontal para calcular y distribuir las medidas de los ojos, la boca, la nariz. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya teniendo esas líneas, observen que borré la línea, el primer trazo que hice, lo borré. Se distinguen muy poco las líneas ya, pero lo importante es que se alcanzan a ver así un poco difusas, pero bueno. Ahí vamos ya colocando las partes interiores del rostro, como los ojos. Observen que donde mencionaba lo de las claves, decía que la longitud de un ojo es igual al espacio entre ellos. O también dicho de otra manera, el espacio que hay entre los ojos es igual a la longitud de uno de ellos. Es lo que se está representando acá. Entonces ahí tenemos el borde superior de los ojos, pero vamos a ir construyendo para ir dándole los detalles. Y tenemos ya la forma de los ojos. Luego pues le agregamos las iris de los ojos, la base de la nariz, y hay unos trazos así en forma de boceto que ya para darle forma a la nariz y la ceja, pero continuamos. Lo que yo necesito ahorita es que vayan viendo cómo se van utilizando estos trazos que hicimos. División en forma horizontal y división en forma vertical para ir ubicando las medidas de cada parte. Ahorita acabamos de pues, colocar la base de la nariz y seguimos con la boca. Más o menos una línea, una longitud pues bastante regular. Y pues le agregamos el labio superior, el labio inferior. Luego pues le marcamos las cejas. Seguidamente pues le marcamos las pupilas de los ojos. Pero falta más detalles. Pues definimos más la nariz. Perdón, dígame. ¿Verdad que para marcar lo que es la mandíbula tiene que hacerse como una tipo sombra? Bueno, ya cuando hablamos de sombra ya es la cuestión del volumen, ¿verdad? De cuáles partes Pero del verdad, rostro. pero verdad que sí tiene que llevar con un poquito de sombra para poder hacer o sea, que remarcar la mandíbula y también el volumen que tiene que llevar. Sí, ya para darle un acabado más realista, sí se le agregan, pueden ser sombras o pueden ser algunas líneas leves, porque dependiendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dibujo, podemos hablar de dibujo con tinta o con plumilla, o a lápiz con sombra. Y en todo caso, las sombras varían. Cuando se usa plumas, las sombras se hacen a base de línea, pero sí, ya para darle el efecto naturalista, sí se le agregan sombras, ¿verdad? Efectos de sombra. Usted tiene toda la razón. Gracias, profe. Bueno,
aquí de momento estamos estudiando solo el dibujo de los contornos de cada parte del rostro. Y pues no se va a terminar, ¿verdad? Solamente se va a hacer lo más básico que quiero mostrarles de cómo se van colocando y cómo se usan esos trazos y pues para que nos salga más fácil el dibujo. Y con esos trazos pues se facilita un poco más. Luego pues le agregamos unas líneas que van en los ojos sobre el párpado superior, o bueno, el párpado, mejor dicho. Es una arruguita que todos tenemos sobre los ojos. Y bueno, pues ahí le agregamos las líneas del cuello. Y luego ya con eso casi está terminado, solo nos faltan las orejas. Definimos un poco las orejas. Luego vamos a borrar las líneas de los trazos. Y ahí queda el dibujo, bueno, este es un ejemplo nada más de cómo dibujar el rostro con proporción. Ese es el punto, ¿verdad? Conocer algunas claves para poder dibujar fácilmente el rostro. Bueno, haciendo así como un resumen de lo que acabo de mostrarles. Lo primero que se hace es una forma de óvalo. Yo le llamo huevo, forma de huevo, vertical. Luego se trazan las líneas, ¿verdad? Generalmente se trazan dos líneas. La primera que es vertical en el centro y una segunda horizontal siempre por el centro, formando una cruz. En esta ocasión les mostré así las líneas horizontales para dividir en forma vertical. 3 líneas que pues producían 4 partes iguales. Y pues se fijaron, se formaba como una cuadrícula. Ahora bien, esas son algunas claves. Yo les dije hace un momento que pues cada quien puede experimentar otros procedimientos, pero bueno, este les puede servir. Y de hecho, pues como nos vamos a centrar en un tema y vamos a seguir un procedimiento, vamos a utilizar ¿verdad? Luego ustedes más adelante, la gente que tiene deseos, tiene impulsos para investigar el dibujo, practicarlo, pues podrá investigar otros procedimientos. Bueno, en todo caso, esto es un ejemplo o un procedimiento que tiene dos características. Uno, la percepción visual y otro, pues el dibujo, ¿verdad? Que es percibir el rostro humano, cómo es el rostro humano para dibujarlo. Bueno, pues el cabello lo dejamos para otra ocasión. Y hablando de otra ocasión, les aviso que en la siguiente clase van a dibujar un rostro, pero en esta vez deberán traer como o mejor dicho, deberán tener lista una fotografía. Una fotografía en la cual pues se ve así el rostro, así como tal, ¿verdad? Puede ser suya, de un pariente, de una amiga, amigo, o de un personaje pues que pues tenga usted cierta admiración, pero tiene que verse el rostro así completo y así de frente, porque vamos a hacer un trabajo práctico. Y bueno, para terminar con esto del rostro, comentarles también lo que mencionábamos desde la parte donde estaban las definiciones sobre las medidas de las orejas. Pues las orejas no tienen pues no tienen un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. La referencia que se menciona ahí es que el borde superior coincide con las cejas y el inferior con la base de la nariz, borde inferior de la nariz. Aquí no se ve exactamente eso.
Pero sí, la aclaración es, y se entiende que eso se cumple según, ¿verdad?, inclinemos el rostro. Por ejemplo, si aquí tiráramos una línea curva, y bueno, pues tiráramos una similar, tiráramos dos líneas, una por el borde superior y otra por el borde inferior, coincidiría con la ceja y con el borde de la nariz. Ahora bien, si este rostro estuviera un poquito más inclinado hacia abajo, veríamos que sí es exacto. El caso es de que si tiramos una línea recta por la ceja y otra por el borde inferior de la nariz, la distancia entre esas líneas sería similar a la altura de las orejas, la medida de la oreja sin forma vertical. Hay otras claves que pues son un poco más complicadas. Por ejemplo, el espacio que hay desde el borde del rostro o el borde general del rostro hasta el ojo, hasta el borde exterior de un ojo. Hay algunas teorías, pero pues no son estandarizadas, como les decía hace un momento. Bueno, quiero que veamos la otra parte, que es lo de la escala. No sé si tiene alguna pregunta o alguna sugerencia hasta el momento. Si no, pues continuamos. Bueno, pues hablemos de las escalas. Las escalas es un tema un poquito más complicado, requiere un poco más de revisión y bueno, luego experimentación para poderlas entender, pero aquí no vamos a entrar en gran trabajo, simplemente vamos a conocer cosas básicas. Pero bueno, sobre las escalas, dice, la escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa dicha realidad sobre un plano o mapa. Las escalas se escriben en forma de fracción, en donde el numerador indica el valor del plano y el denominador el valor de la realidad. Bueno, aquí, como les decía, podemos hablar bastante de las escalas y luego de los tipos de escalas. Una de ellas es la que se usa en la cartografía, o sea, la elaboración de mapas. Y pues un ejemplo de ello es que los mapas generalmente traen ahí la escala, ¿verdad? Abajo o arriba traen una parte donde indica la escala en la que está elaborada. Y así también puedo mencionar escalas arquitectónicas, por decir así, maquetas que realizan a escala y bueno, juguetes y muchas cosas. Entonces, pero ahorita nos vamos a centrar en la parte del dibujo, las escalas que se utilizan en el dibujo. Y tenemos tres tipos de escalas, así muy conocidas y muy utilizadas. Estas tres tipos de escalas, bueno, la primera, escala natural. Estas las podemos utilizar tanto en dibujo como en maquetas. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es la escala natural? La escala natural es cuando las dimensiones del plano son iguales a las de la realidad. Ejemplo, ¿cómo se plantea la escala, verdad? Pues anteriormente decía que se representan en forma de fracción. Entonces, una escala se identifica de esa manera, E igual a 1 sobre 1. Luego la segunda escala de reducción. Esto es cuando las medidas del plano son menores que la realidad. Ejemplo, E igual 1 sobre 2. Y la tercera es la de ampliación. La realidad es de menor tamaño que las dimensiones del plano. Ejemplo,
E igual 2 sobre 1. Bueno, ¿qué es lo que se entiende de esto? En la primera está bien fácil, bien sencillo, porque estas escalas se pueden usar cuando hacemos un dibujo o figura semejante, cuando realizamos un dibujo similar. Por ejemplo, nos dan una fotografía y nos piden que la hagamos en grande. O puede ser que nos den un cuadro o una imagen y quieren que la reproduzcamos del mismo tamaño. Entonces, esa es la que se cumple en la escala natural. Aquí, la figura semejante queda del mismo tamaño, o sea, las dimensiones son iguales. Mientras que en la escala de reducción, aquí, el dibujo va a quedar más pequeño que el tamaño que tiene la realidad. Podemos mencionar que la realidad puede ser como el modelo, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo de la imagen, una fotografía, por ejemplo. Si nos piden que nos sugieren que un cuadro existente lo hagamos más pequeño. Ahí aplicamos la escala de reducción. Y pues es simplemente eso, ¿verdad? En ambos casos se va multiplicando y dividiendo. Ya les voy a mostrar un ejemplo cómo se hace ese proceso. Bueno, pues en la escala de ampliación, el dibujo que vamos a hacer queda más grande que el modelo que nos han sugerido, o sea, la realidad, ¿verdad? Así es, sencillo. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Vaya, puede haber un caso que en un dibujo se use una escala, por ejemplo, digamos, se use más la escala natural que la o sea, que se necesite uno más que otro. Sí, claro. Por ejemplo, si usted quiere hacer más pequeño el dibujo del modelo que le han dado, usa la de reducción. Y si se lo piden o usted decide hacer una copia exacta en tamaño y todo, usa la natural, ¿verdad? Ahora, si en la de ampliación, ahí, como ya acabo de decir, pero ejemplo, en estas escalas es eso. Saber qué escala va a usar según el tamaño que usted quiere hacerlo. Porque partimos de que hay un modelo, hay una realidad y está las medidas que vamos a utilizar para el que vamos a hacer. Porque si lo queremos más grande, usamos la escala de ampliación. Si lo queremos igual, la natural. Si lo queremos más pequeño, pues la de reducción. Así que, como ejemplo de escala de reducción, tenemos la de los mapas. Esa es una escala de reducción, porque el mapa, usted ve, es el que ha elaborado una persona. Es muy pequeño, o sea, es pequeño en relación a la realidad. Y pues, luego la escala natural, y la escala natural y la de ampliación pueden ser reproducciones. Una igual, con las dimensiones iguales, y la otra, pues, la de ampliación con dimensiones más grandes del dibujo. Bueno, no sé si a eso se refería a su pregunta. Bueno, les quiero mostrar entonces un ejemplo. Jóvenes. Les decía que las escalas, solo hablar de las escalas, pues apenas uno agarra un poco pues el hilo de qué se trata, pero es necesario ponerlas en práctica para poder ir entendiendo y también ampliar más la información. Pero aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. El ejemplo que les estoy mostrando es de una escala de ampliación.
a la izquierda tengo una figura rectangular de 5 centímetros de alto y de 3.5 de ancho. Entonces, a mí me han dado una escala para que reproduzca esta figura. Esta figura que tiene 5 centímetros por 3.5 es la realidad o es el modelo. Entonces, solo me han dado la escala. Yo no sé cuánto va a medir, aunque ustedes ahí ya lo tienen, pero ahorita yo, antes de hacer esta más grande, yo no sé cuánto va a medir. Entonces, hacemos este proceso, ¿verdad? Usando la escala E3/1, comenzamos. Primero, elijo el lado vertical de la figura, que es 5 centímetros, y comienzo a aplicar la escala. Aquí donde tengo la D y el signo igual, quiere decir que el dibujo que yo voy a hacer semejante, pues va a tener el resultado de la aplicación de la escala. Entonces la E aquí significa la escala y la R la realidad, o sea, lo que mide el modelo, la realidad. Luego, pues, en un segundo paso, voy ya pues sustituyendo, despejando y sustituyendo algunos valores. De manera que tengo otra vez D, o sea, el dibujo va a ser igual. Aquí he colocado la escala y el 5 de la figura original, de la figura del modelo. El 1 que está acá abajo es la unidad de medida que está aquí en la escala, ¿verdad? 3 en 1. El 1 pues representa, el 3 representa la escala y el 1 representa la unidad de medida de la realidad. De tal manera que este 5 que sustituye al 1, pero este 1 lo mantenemos como denominador y multiplicamos 3 por 5. Así sencillo, ¿verdad? Y está bien. Ese es el paso y entonces eso nos va a dar 15 y lo representamos siempre allí. El dibujo será igual a 15/1. Entonces ya al dividirlo acá queda 15. Pues eso está sí, sencillísimo. Eso, el punto es cuál es el proceso que se sigue. Ahora bien, este ejemplo de proceso que está acá solo es para el lado vertical de esta figura, la figura modelo. Que ya tenemos aquí, lo que resultó aquí, ya lo tengo yo para hacer comenzar a hacer la figura. Entonces me falta, bueno, ya tengo la altura y me falta lo ancho. Para sacar lo ancho, el proceso es el mismo, solo que aquí, en esta parte, en vez de poner el 5, pues ponemos el 3.5. ¿Por qué hacemos dos veces el proceso? Porque tenemos dos medidas. Tenemos la medida del alto de la figura y la medida del ancho. Entonces lo que está acá es el ejemplo de lo alto, pero para hacer el ancho es lo mismo. Así que al multiplicar el 3 por 3.5 nos va a dar 10.5. Bueno, jóvenes, eso era lo que quería comentarles y el tiempo ya, bueno, llegamos, pero tuvimos allí un pequeño tiempo, ¿no? Y a ustedes no les voy a quitar el tiempo, tienen otra clase, así que en base a la asistencia que veo que, bueno, ahora asistieron bastantes, pues les voy a dar su ponderación de participación. Así que esto ha sido todo por ahora. Les espero en la siguiente clase. Feliz día, lo que queda de este día, jóvenes. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Adiós. Dios. Gracias. Gracias, Bueno, pues, profe. Gracias, profe. bueno.